Hasta aquí el nuevo tema que consiste en los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN y sus distintos procesos, la replicación, la transcripción y la traducción a la proteína. Y en la otra clase podéis encontrar unas muestras de unas maquetas que han hecho nuestros compañeros. Katy, ¿y aquí cuáles de las dos son las proteínas? Creo que eso, pero ni idea. Y Claudia, aquí esta enzima cuál es, la ADN o la ARN polimerasa. Yo no me he enterado de nada. Sergio, ¿tú sabes por qué aquí pone timina? Porque es que también lo veo aquí y no lo entiendo. No sé, pero aquí también hay timina. Dani, ¿tú sabes si esto es el ADN o el ARN? Ni idea, pero creo que es el ADN porque tiene una estructura parecida a esta. Rocío, ¿tú te acuerdas si ese es el ARN mensajero? Yo también tengo duda de eso porque la que me ha hecho no entiendo aplicando. ¿Y tú, Sergio, tú sabes qué se realiza en estas células? No, yo ahora eso tampoco lo he entendido. Creo que vamos a tener que solucionar nuestras dudas, si no. El ADN recombinante consiste en la manipulación y modificación del material genético de los organismos. En esta maqueta observamos dos células procariotas cuyo ADN circular y cerrado es fácil de manipular. Un pequeño fragmento de ADN de un organismo va a ser cortado por una enzima y será introducido en el otro, y viceversa, dando como resultado un ADN modificado mediante la ingeniería genética. La técnica del ADN recombinante tiene muchas aplicaciones, tanto como en el campo de medicina, agricultura y ganadería. Nosotros vamos a presentaros la estructura del ADN con la ayuda de este esquema y para que sea más visual hemos realizado estas maquetas mediante la técnica del origami, que es una técnica de doblaje del papel para llegar a la maqueta final, que en este caso es el ADN. Que queda al final con la forma de una escalera de caracol. Existen dos tipos de ácido nucleico, que son el ARN y el ADN, pero nosotros nos centraremos en el ADN. El ADN es una biomolécula que, en el caso de las células eucariotas, se encuentra protegida por una membrana nuclear en el centro de la célula, y en el caso de las células procariotas, el ADN se encuentra suelto en el citoplasma. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la unión de nucleótidos y su composición es un fosfato o una pentosa, que en el caso del ARN se compone de una ribosa y en el caso del ADN de una desoxirribosa. Y también están las bases nitrogenadas, que son 5 pero comparten 3, la adenina, la guanina y la citosina. Y la timina es propia del ADN y el uracilo es propio del ARN. A continuación os vamos a explicar nuestra maqueta, que como podéis observar en esta estructura se encuentra de una forma extendida, es decir, de una forma plana, y en este caso se encuentra en una forma de escalera de caracol. Y dentro de esta se puede observar cómo se cumple el criterio de complementariedad. El criterio de complementariedad es la unión de una adenina con una timina mediante 2 puentes de hidrógeno y la de una guanina con una citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. En la transcripción del ARN, la enzima polimerasa se desplaza por la cadena de ADN insertando nucleótidos de ARN. Cuando la hebra de ADN está copiada entera, la cadena de ARN queda libre y la información está lista para salir al citoplasma. La traducción. La traducción es el proceso en el cual se sintetizan las proteínas. El ribosoma va leyendo la cadena de ARN mensajero. El ARN transferente, que lleva un aminoácido, se coloca en su lugar dentro del ribosoma. Es decir, se une al codón complementario de su anticodón. Y el resultado final son las proteínas. La traducción genética es el proceso por el cual se sintetizan las proteínas a partir del ARN mensajero y con ayuda del ARN transferente. Tiene lugar en el citoplasma. Estos son los aminoácidos, el ribosoma, los ARN transferentes con su aminoácido, el anticodón correspondiente con el codón. El ARN mensajero sale del núcleo y se coloca en el ribosoma. Empezaría la fase de iniciación. El primer transferente se une a su codón correspondiente
Y a partir del segundo transferente que entra en el ribosoma sería la fase de elongación. El primer transferente que ya se ha unido a su codón le pasa el aminoácido al segundo transferente. El primer transferente que se va a buscar otro aminoácido. Entraría el tercer anticodón que se une a su codón y se une los aminoácidos del anterior transferente al tercero. A partir del último codón sería la fase de terminación, que los aminoácidos anteriores se unen al último aminoácido. La cadena saldría del ribosoma y los transferentes también con sus aminoácidos y empezaría otra vez de nuevo. Nosotros vamos a hablar de la transcripción. La transcripción es el proceso por el cual las cadenas de ADN se separan en sus dos hebras, y una de ellas, la cadena molde, es copiada por la enzima ARN polimerasa, dando como resultado al ARN mensajero. Este proceso ocurre en el citoplasma dentro de las células procariotas y en el núcleo dentro de las eucariotas. La enzima ARN polimerasa copia la cadena molde por complementariedad de base, es decir, frente a una timina se coloca una adenina. Frente a una guanina se coloca una citosina y frente a una adenina se coloca un uracilo. Nosotros vamos a representar la transcripción genética del ADN, que es el proceso por el cual se sintetiza una cadena de ARN mensajero a partir de un fragmento del ADN. Tiene lugar en el núcleo de las células eucariotas o en el citoplasma de las células procariotas. Este proceso está formado de tres fases: la fase de iniciación, la fase de elongación y la fase de terminación. La iniciación comienza con la enzima ARN polimerasa, que desarrolla la cromatina y localiza el promotor, y este controla el inicio de la transcripción. A continuación, en la segunda fase, llamada la elongación, como podemos ver en la maqueta, la enzima recorre y lee la hebra molde y formando la cadena de ARN mensajero y asignándole las bases complementarias, que en este caso sería guanina citosina, timina adenina y adenina uracilo y adenina uracilo. El proceso termina cuando la enzima ARN polimerasa reconoce la señal de terminación de nucleótido. Al final, la enzima y el ARN mensajero quedan libres y el ADN recupera su forma en doble hélice, formando así de nuevo la cromatina. El ADN es una biomolécula que se encuentra en el núcleo celular de la célula eucariota y en el citoplasma de la célula procariota. El ADN consta de dos hebras, entrelazadas entre sí, una de azúcar y seguido del fosfato. Estas son mediante puentes de hidrógeno. El ADN lo heredamos de nuestros padres, es decir, a través de la transmisión hereditaria. La primera diferencia entre el ADN y el ARN es que el ARN tiene como azúcar a ribosa, mientras que el ADN tiene azúcar a desoxirribosa. Otra diferencia es que el ácido ribonucleico tiene como base nitrogenada la adenina, citosina, guanina y uracilo, mientras que el ácido desoxirribonucleico tiene la base nitrogenada la adenina, citosina, guanina y timina. El ADN contiene una estructura secundaria, que consiste en la unión de dos cadenas de polinucleótidos a través de su base nitrogenada, enrollada entre sí en forma de hélice, como podemos observar. La doble hélice tiene dos cadenas antiparalelas, quiere decir que una está invertida a la otra, y son complementarias, es decir, que coincide la secuencia de la base nitrogenada, timina con adenina y guanina con citosina. En el nucleótido ADN encontramos las bases nitrogenadas que se unen mediante puente de hidrógeno. Encontramos que la adenina se une a la timina mediante dos puentes de hidrógeno, mientras que la citosina se une a la guanina mediante tres puentes de hidrógeno.